Corintios capítulo 5, versículo 11, por favor. Dice la Escritura: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Versículo 13 dice: porque si estamos locos, es para Dios, y si cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conociéramos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El desenlace final de Cristo en aquellos días en Jerusalén tenía justamente este propósito: reconciliarnos con Dios. El ser humano no estaba reconciliado con Dios. El ser humano no estaba en paz, no vivía considerando a Dios en sus caminos. Aunque tuviera conocimiento de la religión, no estaba viviendo en paz con Dios. Así que Jesús vino a este mundo para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. La religión no puede, de ninguna manera, aunque pueda tener buenos esfuerzos, no hay manera de que la religión pueda reconciliarnos con Dios. Pero Cristo sí. Cristo sí puede reconciliarnos con Dios. Lo que vino a hacer hace 2000 años fue el mensaje más poderoso que puede existir en la tierra. Muchas personas han tenido buenas filosofías, buenos intentos, cosas que han de marcar la vida de mucha gente. Hay maestros, por ejemplo, que a lo mejor recordamos, que marcaron nuestra vida, a lo mejor marcaron el destino de lo que académicamente íbamos a estudiar. Es decir, hay gente que en nuestra vida puede en un momento ser de mucha influencia en beneficio de nosotros. Bueno, Jesús no solamente de manera unilateral y personal fue aquel que beneficia a una persona o a personas en lo particular, sino viene al mundo a reconciliar al hombre con Dios. Y esto es algo que impacta muchísimo, porque si bien es cierto, un buen maestro puede acertar y decirnos cosas que nos estimulen, que nos hagan bien, cuando viene Jesús, Jesús no viene a persuadirnos, a darnos por nuestro lado, sino que viene a reconciliarnos con Dios. El hecho de que Jesús haya venido a este mundo a reconciliarnos con Dios significa que no estábamos con Dios. Que por más que hayamos crecido en una religión y que nos hayan enseñado en una u otra manera a tratar de dar gracias en los alimentos, a ir a misa, a ir aquí, a ir allá, esto no servía, porque no estábamos reconciliados con Dios.
Si hubiéramos estado reconciliados con Dios, Jesús no hubiera venido a morir. Hubiera venido a enseñarnos muchas cosas acerca de Dios, pero no le hubiera sido necesario ir a la cruz y morir de la manera en que murió, a menos que tuviera otro propósito en ello. Y eso es algo que hoy en día muchas veces no se enseña, no se centra, los mensajes no se centran en Jesús, se centran en las personas, en que estés bien, en hacerte sentir cristiano, en hacerte sentir que estás en paz, que no pasa nada, que Dios es como un gran Santa Claus que va a resolver todos tus problemas. Y no es así. Jesús no vino a hacernos mejor la vida alrededor, vino a hacernos mejores a nosotros a través de volver a nacer. ¿Sí? Hubo un hombre que platicó muy intensamente con Cristo, si nos vamos al Evangelio de Juan capítulo 3, y este hombre era alguien que era maestro, o sea, no era nada más una persona ahí sin ton ni son que estaba de paso, no, era un maestro entre los judíos. Y este hombre, siendo quien era maestro, alguien que si sabía religión, podríamos pensar que era él, este hombre tuvo un llamado de Cristo a volver a nacer. A volver a nacer a pesar de lo que él sabía acerca de la religión. Dice la Escritura a partir del versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los fariseos era una de las ramas del judaísmo del primer siglo que representaba la parte más cercana al pueblo. Había los saduceos, que eran los que podían fungir como los líderes del templo, los sumos sacerdotes, eran los que podían aspirar a ser sumos sacerdotes. Pero los fariseos eran, por así decirlo, el liderazgo del pueblo, no los lugares inalcanzables, no. Los fariseos eran los más cercanos al pueblo. Había fariseos en las sinagogas, había fariseos en el templo, había fariseos en todos lados, gente que no importaba de qué tribu fuera de Israel podía aspirar a ser fariseo, siendo alguien que trabajara arduamente en escudriñar la teología de Moisés, de los profetas. Es decir, ser fariseo podía ser alguien cualquiera. Cualquier persona, no tenía que ser levita como sí lo eran los que servían en el templo. Un fariseo podía ser alguien de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá, de cualquier tribu podía ser un fariseo, con tal de que estudiara arduamente y que se preparara y que fuera un buen líder religioso judío. No tenía que ver con a qué clase de tribu pertenecía, sino más bien tenía que ver con que fuera alguien erudito, alguien que le dedicara tiempo y esfuerzo a estudiar la Torá. Así que aquí vemos a alguien que se dedicó a estudiar. O sea, Jesús va a iniciar una plática con alguien que era alguien esforzado, que era alguien que le gustaba estudiar la ley y a los profetas. No era alguien poco avanzado en cuestiones académicas, sino que era alguien que le había gustado estudiar la Torá, que se había concentrado, que se había dedicado a estudiar la Torá, de tal manera que ahora ya era un líder, un principal de los judíos. Era de la secta de los fariseos. Bien, esta plática nos va a llevar a la esencia del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque Nicodemo representa todo lo que podemos aprender de Cristo. Así como se oye, todo lo que podemos aprender de Cristo, todo lo que podemos saber de la Biblia, es representado en Nicodemo. Porque Nicodemo sabía todo acerca de la Biblia, se había esforzado, le había echado ganas, era alguien que buscaba no hacer cosas malas, era alguien que buscaba la santidad. De hecho, la palabra fariseo significa apartado para Dios, ¿sí? Es decir, era alguien que había dedicado toda su vida a las cuestiones religiosas. Alguien que de verdad le había macheteado y sabía lo que era leer la Biblia, leer a los profetas, y era alguien que le gustaba haber estudiado la Biblia. Y entonces este hombre, teniendo estas credenciales buenas, llega a Jesús de noche. Llega a Jesús de noche y así como en el sigilo, como no queriendo que nadie se dé cuenta, llega a preguntar a Jesús, llega a querer hablar con Jesús.
¿Por qué razón una persona que sabe mucho de Biblia tiene esta inquietud de decir, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Por qué razón tengo tantos años, tantas décadas estudiando? He leído de pie a pa todos los eruditos de los rabinos, etcétera, pero no me llenan, no me siento satisfecho. Por más que le echo ganas, no me siento satisfecho. Pero este hombre, Jesús, hace y dice cosas que me golpean el corazón, que me pueden, que sí me hacen sentir que hay algo en él, no lo sé, pero hay algo en él que sí responde a mis inquietudes. Así que llega de noche, no vaya a ser que alguien lo vea acercándose al rabí, ¿verdad? Jesús, porque no era reconocido por los líderes. Llega de noche y le dice, vino a Jesús de noche, el versículo 2, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Aquí vemos en buena medida algo llamado orgullo en el rabí Nicodemo. ¿Por qué? Porque no llega como queriendo manifestar una inquietud personal, sino llega que como diciendo, tenemos en conjunto, no sé si les ha pasado a lo mejor en la escuela, como cuando tú quieres decir algo, pero dices, oye, ayúdame, ¿no? Ven conmigo para ir y decirle al maestro como si fuéramos los dos, aunque realmente el de la inquietud soy yo. A lo mejor muchas veces somos así, ¿no? Yo tengo esta inquietud, pero oye, acompáñame porque si no me va a dar pena preguntar, me voy a ver re mal preguntando yo solito, ¿verdad? Y entonces llega Nicodemo y dice, sabemos, como si fueran muchos, sabemos que has venido de Dios. La verdad es que los fariseos no aceptaban que Jesús hubiera venido de Dios. Él estaba inquieto y él sí pensaba que algo tenía Jesús que provenía de Dios. Y entonces llega con esta inquietud, pero como siendo muchos, ¿no? Haciéndose parte de un gran número de personas, para que no sea como que el único loquito que quiere preguntar acerca de la vida eterna, llega y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Pues nada más era él, nada más había ido él. Pero bueno, el orgullo del hombre suele ser así, que no me vean, que estoy inquieto por Dios. No vaya a ser que mis amigos me vayan a decir, ¿y ahora tú qué andas haciendo los domingos? ¿Ya te desapareciste? No vaya a ser que vayan a preguntarme y diga, es que me fui al templo y no, me van a agarrar de botana. Y entonces se genera un choque en el corazón. A Nicodemo le pasó lo mismo. Se generó ¿qué van a decir? Soy maestro y voy a ir a preguntar acerca de cuestiones eternas. Y luego con alguien que ni siquiera es bien visto entre los líderes religiosos. Bueno, pues ahí vamos. De noche para que nadie vaya a decirme nada, ¿no? Hasta gorrita me pongo para que no me vayan a reconocer. Y va a hablar con Jesús. Y resulta que cuando llega lo saluda. Y mira el saludo que le devuelve Jesús a este hombre. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ni siquiera un hola. Buenas tardes, rabí. No le devolvió el rabí a Nicodemo. No, le fue directo a su corazón con lo que su corazón necesitaba para ese momento. Nicodemo era alguien que, como los hombres, tiene una gran necesidad de Dios y busca, pero no encuentra esas palabras que lleguen y toquen su corazón. Y Jesús sí le dijo, voy al grano en el corazón de Nicodemo. Te hace falta volver a nacer, Nicodemo. Épale. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo que volver a nacer? O sea, ¿de qué me estás hablando? Yo tengo, mira nada más cuántas décadas de estudio. Ya hasta soy principal entre los judíos. O sea, ¿me falta volver a nacer? Nicodemo lo interpretó como un volver a nacer como de siendo bebé. ¿Sí? O sea, inicialmente dice, o sea, que siendo bebé me voy a volver al vientre de mi madre, ¿o de qué se trata? Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo nos permite entender a Cristo. Nacer de nuevo nos permite entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo nos hace comprender, como ahorita leíamos en la segunda carta de los Corintios, que para el mundo pueden ser cosas bien locas, las cosas de Dios, para nosotros no lo son. Como leíamos en los Salmos, valoramos las obras de Dios
porque entendemos que Dios nos está queriendo ayudar, porque sabemos que Dios está queriendo bendecir nuestra alma, que nos está queriendo llevar al cielo, en lugar de dejarnos abandonados como si no fuéramos absolutamente nada ni nadie en este mundo. No, nos ayuda, nos dice, a ver, ven, y pone inquietudes en el corazón. Nicodemo le dice, el versículo 3, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ya Nicodemo tenía barba larga y blanca. Y le dice, bueno, a ver, explícame, ¿cómo le hago a alguien como yo, siendo viejo, volver a empezar? ¿Cómo se le hace? Dice aquí, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya aquí se hace un poco de ironía Nicodemo, se burla un poco de la expresión de Jesús, ¿no? O sea, nadie puede volverse a meter en el vientre de su madre. O sea, nadie. Así que, obviamente Jesús no estaba hablando de un nuevo nacimiento en términos físicos, en términos de nuestro cuerpo. Pero Nicodemo usa un poquito de sarcasmo ahí para burlarse y decir, me tengo que volver a meter en el vientre de mi mamá. Obviamente no. Y Jesús entiende que está siendo sarcástico Nicodemo y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ya cambian los elementos y dice agua y Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí Jesús le da la vuelta a este experimentado maestro de los judíos. Y le dice, a ver Nicodemo, de lo que estoy hablando es de volver a nacer desde adentro. Volver a empezar desde adentro. Una nueva oportunidad. De eso estoy hablando. Hay mucha gente que a lo largo del camino que Dios me ha concedido caminar a su lado, he conocido que quieren volver a tener una oportunidad. Si tuviera una nueva oportunidad no haría esto, no haría aquello, buscaría mejor a Dios y de verdad, son sinceros en ese sentido, dicen, es que si tuviera un borrador y pudiera borrar todas las cosas que hice mal y realmente conocer a Dios y caminar con Dios, sería extraordinario, sería lo ideal, pero ¿qué crees? No existe una máquina del tiempo. No hay una máquina del tiempo, no hay un borrador, no hay nada que se le parezca, pero sí hay un nuevo espíritu, un nuevo nacimiento. La Biblia sí nos habla de un nuevo comienzo, pero no en los términos de échale ganas, ¿no? Como te dicen en la psicología, vete para adelante, tú puedes, échale para adelante, tú sí puedes hacer esto, sí puedes hacer aquello, solo es cuestión de que te lo propongas. No, aquí Dios gira las cosas y nos dice, el que no nace de dos elementos, agua y espíritu. Y uno diría, o sea, agua, pues ¿qué le hago así? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Hablando de agua, ¿me regalas, por favor? Gracias. Sino de qué cosa es lo que la Biblia me enseña que tengo que entender para volver a nacer. ¿Cómo vuelvo a empezar? ¿Cómo es borrón y cuenta nueva en los términos de Dios, no en los términos del hombre? Porque sabemos que a nadie se le va a olvidar la memoria y vamos a empezar como borrón y cuenta nueva y decimos, no me acuerdo de lo que hice. Oye, es que robaste 20,000 pesos. Ni me acuerdo. Qué conveniente, ¿no? Gracias, hermano. Sino de lo que se trata es de un nuevo comienzo a partir de las directrices de Dios, de qué es lo que Dios nos enseña. Y Dios se enfoca en dos cosas, agua y espíritu. ¿Qué son estas dos cosas? ¿Ustedes se acuerdan del mensaje de Juan el Bautista? ¿Qué era lo que decía? ¿Y qué era lo que hacía? Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y bautizaba a la gente. A eso se refiere Jesús. Agua significa el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Arrepentirse. Y del Espíritu, porque quien produce este cambio es el Espíritu Santo. No es que nosotros querramos volver a nacer. No es, me voy a proponer a volver a empezar. No, no es así. Es una obra de Dios. Es una obra que le corresponde al Espíritu Santo.
Volver a nacer no es que repitas un rezo y ya. No, no es recitar algo. Volver a nacer no es acudir todos los domingos sin falta o todos los días, porque hay congregaciones que todos los días tienen culto y hay gente que va todos los días a sus cultos. Eso no es volver a nacer. Volver a nacer tiene que ver con una obra del Espíritu Santo en tu vida. Tiene que ver con una obra de Cristo en ti. La buena noticia es que te trajo para decirte cómo es esa obra de Cristo en ti, cómo es ese nuevo nacimiento. Porque muchas veces nos dicen, no, pues pasa al frente y repite conmigo tal oración y ahí vas como perico, ¿no? Y dices todo lo que dijeron, dices, ya eres nueva criatura. No es lo que Jesús me está diciendo aquí, ¿eh? Aquí me está mandando a volver a nacer a través de dos cosas, el arrepentimiento y el Espíritu. No es porque repita algo, me está diciendo agua y Espíritu. Así que Jesús le está diciendo a Nicodemo, de lo que se trata es de un cambio interno, Nicodemo, de volver a nacer desde adentro, de que cambie tu carácter, de que cambie la manera en la que reaccionas, de que cambie la manera en la que crees, de que cambie tu relación con Dios, de que te reconcilies con Dios. Sí, de eso se trata el nuevo nacimiento. Continúa diciendo Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu es una nueva criatura. Es borrón y cuenta nueva en los términos de Dios. Y ojo, yo aquí no te estoy diciendo que vas a olvidarte de tu pasado. Solo los loquitos se pueden olvidar de su pasado. No, yo te estoy diciendo aquí que la Biblia te enseña que puedes poner una raya, pintar una raya y decir, de aquí en adelante soy para Cristo. Soy de Jesús. Y el Espíritu Santo es libre y es Dios y hace como Él quiere. Así que Dios en su misericordia y en su bondad nos enseña que el nuevo nacimiento no depende de ti. No depende de ti, ni de mí. Depende de Él. La buena noticia es que estamos aquí para aprender cómo volver a nacer. Sí. El arrepentimiento de Juan. ¿Qué es? Básicamente es un avergonzarse por la vida que llevábamos y darle la vuelta. La palabra arrepentimiento es metanoeo en el griego koiné, que es el griego en el que se escribió la Biblia. Así que el arrepentimiento es cambia de manera de pensar y por lo tanto cambia tu manera de actuar. ¿Esto qué implica? A ver, si tú pensabas que fumar no tenía nada de malo y te arrepientes, ¿qué es lo que se esperaría de ello? Que cambie tu manera de pensar respecto al tabaquismo y dejes de hacerlo. Una persona que se arrepiente es alguien que cambia su percepción de lo que Dios llama pecado. Una persona que en verdad lamenta su vida es porque se da cuenta que Dios no estaba contento con él o con ella. No estaba contento. Y por eso lo llamó al arrepentimiento. Por eso le quiere dar una nueva vida. Porque no está contento. No está feliz con la vida que se lleva. Así que cuando Dios te llama y te dice, oye, sígueme, no vayas a pensar, qué buena persona soy, Dios me llama a seguirle. No, es porque no lo eres. Pero Dios quiere que lo seas. ¿Sí me doy a entender? Es decir, no es que estés aceptado delante de Dios, es que Dios quiere aceptarte en sus términos, no en los tuyos. Porque uno puede decir, pues si no he sido tan malo, porque me robé una gomita de la papelería cuando tenía 8 o 9 años, ya por eso me van a decir, no, yo ya soy bien mal. No, es que nos separa de Dios. El punto aquí es que estamos separados de Dios por nuestra serie de acciones que nos han llevado a tomar otras malas decisiones. Ya una mentira, le tienes que agregar 20 más para tapar la que ya dijiste. Entonces no es nada más una, es que es una más las siguientes 9. No es que nada más dije esa mentirita blanca, si es esa más las siguientes 20 que tuviste que decir.
Y entonces sigues haciendo una bola de nieve de malas decisiones en lugar de entender que Dios quiere transformarte. Que aprendas a decir, no voy a mentir. Oye, es que si no, te va a ir mal. Si no mientes, te va a ir mal con tu jefe. Si no mientes, no vas a poder accesar a esta vida y a esta serie de cosas que puedes tener. Mira que tienes que echarte tus mentiritas. Nadie puede evitarlas. Bueno, el cristiano tiene que decidir si agradar a Dios o agradar a la sociedad. Agradar a Dios o agradar al jefe. El cristiano tiene que decidir en ese sentido. Y un nuevo nacido elige. Y elige porque ha vuelto a nacer. Porque además está arrepentido. ¿Por qué crees que para la gente es tan sencillo volver a hacer lo que sabe que está mal? Por ahí dice, ¿no? Es que el ser humano es el único animal que cae más de 2 veces en el mismo agujero. Bueno, para empezar no somos animales. Y en segunda tenemos cabecita. Y sabemos que vamos a volver a hacerlo porque nos gustó o porque nos convino. Así de sencillo. No es por una cuestión de influencia externa. No había demonios diciéndome aquí al oído, ve y hazlo. No me pusieron una pistola en la cabeza para hacerme hacer algo malo. No, tomé la decisión. Y el que se arrepiente dice, Señor, no era así. No era por ese lado, perdóname. El arrepentido cambia su manera de ver la vida. Cambia su manera de ver a la sociedad. Cambia la manera de ver la humanidad. Porque decimos, es de humanos fallar. Sí, pero con Dios ya no. Con Dios tienes quien te salve. Con Dios tienes a quien orar y pedirle ayuda en el momento oportuno. Con Él, a tu lado, ya no hay pretexto de decir, ay, es que me falló, me la regué. Oye, ¿por qué no oraste y pediste ayuda en el momento oportuno? Porque Dios es salvador, no solo en un momento, sino todo el tiempo. Es parte de su forma de ser, es parte de su carácter. Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados. Volver a nacer es un nuevo comienzo. Es pasar de estar siempre justificándote y diciéndote, ay, pero es que ¿por qué soy así? ¿Por qué soy asado? A decir, gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias porque me libraste, gracias porque soy tuyo. Gracias, y cambia hasta tu lenguaje. No es porque lo aprendas en la iglesia, es porque de verdad tu relación con Dios te hace modificar hasta tu forma de conducirte y de hablar. Sí, me doy a entender, amados. Jesús le estaba diciendo esto a alguien tan experimentado como a Nicodemo. Y dice lo siguiente, no te maravilles de que te dije, os es necesario hacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Y así va a ser el cristiano. De momento, no te va a parecer extraño, va a entrar una persona, como cualquier otra, pero vas a empezar a notar cosas que ya no están dentro de lo que tú pensarías que deberían de ser como normales socialmente. Te llama la atención que no dice groserías, que no se mete en los albures que normalmente la gente se mete, ¿no? Que no es reaccionario, es decir, no se deja llevar por la ira, no hace berrinches. Ah, caray, pues ¿qué trae este? ¿De dónde salió este? No sabe de dónde viene ni a dónde va. O sea, el cristiano, de momento, cuando llega y se presenta, a lo mejor vas a pensar que es cualquier vecino, ¿no? Pero conforme vas conociéndolo, te das cuenta de que no echa mentiras, de que no dice groserías, de que no se involucra en cosas deshonestas, que dice la verdad, que te devuelve los cambios. ¿Y ahora por qué? Si, no, siempre me devuelve, se queda con mis 10, 20 pesos siempre. De que la comisión, dice, ¿no? No, o sea, te devuelve, el cristiano te devuelve todo íntegro. Va a la cremería, le devuelven como si fuera un cambio de un billete de 500, cuando pagó con 200 dice, oye, me estás dando como si fuera de 500 y fue de 200, y le devuelve el dinero. O sea, el cristiano empieza a notarse porque se empieza a diferenciar en su conducta, no en que vaya a la iglesia, sino en su conducta. Es distinto en su manera de proceder y de actuar. ¿Sí lo entendemos, amados? El viento sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero sabes que está ahí. Nicodemo dice el versículo 9, respondiendo Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya como que le llamó la atención, o sea, a ver, Nicodemo, se trata de algo interno. A ver, explícamelo, Jesús. ¿Cómo puede hacerse esto? Ya le dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios.
Pero a continuación Jesús sí le explica cómo puede hacerse esto. Y tiene que ver con la crucifixión de Jesús. Tiene que ver con lo que Jesús sufrió en la cruz. Fíjense lo que dice. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús está hablando de ejemplos prácticos, ejemplos visibles. Está tratando de que podamos comprender a nuestro nivel cómo se vuelve a nacer. Y luego agrega lo que habría de venir el día de su crucifixión. Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y amados, esta es la manera en la que después de que nos hemos arrepentido, podemos mirar a la cruz y volver a nacer y tener vida eterna. Tenemos que empezar por cambiar nuestra manera de ver el mundo. Ya no podemos seguir siendo las mismas personas que éramos. Y lo siguiente es mirar a la cruz, mirar a Cristo. ¿Sí? Esta es la esencia del Evangelio, esta es la esencia del cristianismo. Cualquier persona que se diga cristiana y que no haya cambiado su percepción del mundo, de la maldad, y se haya relacionado con Dios, y no haya visto a Cristo en la cruz, todavía no es cristiano, aunque parezca cristiano. Puede ir a la iglesia, puede decir cosas acertadas, puede leer la Biblia, puede decir cosas que se oigan bien, se oigan bonito, pero si no se arrepiente y no ve a Cristo en la cruz, todavía no es cristiano, pero puede serlo. Puede llegar a ser un verdadero cristiano. Y a no estar teniendo que decir: ay, otra vez ya la regué, otra vez ya me equivoqué, ya se me salió esta palabra otra vez, y a cada ratito estar diciendo perdón, porque no has conocido al verdadero libertador. Sí. Jesús da verdadera libertad. Y Jesús lo que hace para explicarnos es irse a un evento con Moisés. En el camino que saca, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto y lo lleva hacia la tierra prometida, hubo un momento en el cual hubo la necesidad de levantar a una serpiente sobre un asta. ¿Para qué? Para evitar que el pueblo muriera. Vamos a leerlo juntos, Números capítulo 21. Números capítulo 21. Es importante entender esta parte. El pueblo de Israel ya había avanzado hacia la tierra de Canaán, ¿sí? Ya había avanzado hacia la tierra de Canaán. Y tenía que enfrentarse a varios pueblos en ese trayecto. Aquí vamos a ver uno de esos pueblos a los que se enfrenta Israel. Dice el capítulo 21, versículo 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba el Negev es un desierto que lo cruza un río muy caudaloso, y hay una gran extensión de tierra alrededor del río, muy frondosa, muy bella, muy verde, pero en términos generales es un desierto, ¿sí? Este reino se situaba cerca de ese río. Dice que habitaba el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel, dijo: por aquí no pasas, y sale y pelea, y tomó prisioneros. Es decir, no le fue muy bien en esta pelea al pueblo de Dios, no le fue para nada bien. Y le tomaron prisioneros, de los varones que había, le tomaron prisioneros. ¿Qué generó esto? Que Israel se sintiera
ya nos abandonó Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué razón tomaron prisioneros? No nos fue tan bien como esperábamos, etcétera. Y entonces oran. Y la oración es de la siguiente manera. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. ¿Qué es lo que hace Israel? Se compromete con Dios a decir: a ver, Señor, ahorita tomaron prisioneros, no me fue bien en este primer choque, pero si me ayudas con esto, Señor, yo me comprometo a esto. Consagración. Lo primero que hace el pueblo es decir: nos consagramos, nos dedicamos a esto. ¿Sí? A lo mejor puede sonar un poco extraño decir: oye, ¿cómo que va a destruir ciudades? Y podríamos irnos por un camino que tiene una explicación, ¿sí? Pero que no es en este momento el tema del estudio. Así que si alguien tiene dudas de por qué razón se comprometió Israel a destruir ciudades de habitantes de ahí, lo podemos platicar después, pero vamos a entender que era parte del plan de Dios que subiera el pueblo de Israel en ese momento. Y Jehová escuchó, dice el versículo 3, Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Ok, Dios responde y Israel derrota finalmente a los cananeos. Bien, la consagración dio resultados, ¿sí? Se comprometieron y dio resultados, y obedeció y sí destruyó las ciudades. No, hombre, en ese momento el corazón de Israel se sentía para decir: vámonos sobre la siguiente y sobre la siguiente. Ya quería en ese momento Israel subir a tomar la tierra prometida. Pero Dios nos pone a prueba de distintas maneras. Y aquí lo que hizo Dios fue poner a prueba a Israel de una forma que no le gustó para nada al pueblo. Aquí estaban las ciudades que habían en esta zona, por poner un ejemplo, las ciudades que había derrotado. Ellos pensaban que debían seguir hacia el norte. Y lo que hizo Dios fue: te vas hacia el sur, como alejándote de la tierra de Canaán, de la tierra prometida. Algo que les pareció ilógico. ¿Por qué si tenemos que subir a tomar la tierra nos llevas a alejarnos de ahí? Dice la Escritura: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, y en lugar de ir hacia arriba comenzaron a bajar otra vez, a descender en su caminata. Y pues se enojaron, dijeron: pues ¿qué pasó? Pues si estábamos bien, ¿por qué razón Dios nos aleja de la tierra prometida? Ya estábamos listos para entrarle, ya sabíamos cómo, pues nomás nos comprometemos destruimos las ciudades y se acabó. Y eso es algo que Dios nos enseña muchas veces. A ver, no es de la manera en que tú opines, es de la manera en la que yo te estoy diciendo. Y aquí lo único que Dios estaba haciendo es darle la vuelta al pueblo para subir por otro lado. Porque la siguiente ciudad que estaba al frente era Jericó, ¿sí? Y esto implicaría una confrontación para la cual el pueblo todavía no estaba preparado con armamento y con la capacidad militar suficiente. Dios los estaba salvando, pero ellos dijeron: nos está alejando. A ver, es que no es lo mismo que Dios ve, lo mismo que nosotros vemos. Dios los estaba salvando de enfrentarse a un pueblo como el de Jericó, que era ahí sí tenía una estructura de guerra mucho más impresionante. Los estaba salvando. Pero el pueblo se enojó porque ellos ya querían subir al siguiente peldaño. Ya queríamos ir sobre la siguiente ciudad. Y se desilusiona. Y el ser humano suele ser así. Si no se hace como yo pensaría que debería de ser, me está alejando Dios, me está enseñando cosas que no quiero aprender. Y entonces, en lugar de entender que hay un propósito detrás de el plan y el diseño de Dios, en lugar de eso, camina hacia atrás el Señor.
con el pueblo. ¿Sí? Y esto generó enojo. Esto generó que se enojaran, se molestaran. Considera que ellos tenían en su mente la idea de decir, bueno, pues por aquí le seguimos y así se hacen las cosas. ¿Sí? Pero resulta que no fue así. Los planes de Dios no eran los mismos que el pueblo de Israel tenía en ese momento. Y se enojaron. Dice lo siguiente, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos tratas así, Señor? Pues si ya estábamos listos. ¿Por qué nos tratas así, Señor? Si ya estábamos prestos para la batalla. ¿Por qué nos alejaste? ¿Por qué nos diste dar una vueltezota cuando ya estábamos listos? Estábamos listos para ir y a enfrentar a Jericó. Pero no era de la manera en la que Dios estaba haciendo las cosas. ¿Sí lo entendemos? Y esas son de las cosas que tenemos que aprender. Dios no avanza en nuestros términos, avanza en los suyos. Y cuando tú piensas que hay un estorbo para algo, sí, es un estorbo, porque no estás listo para lo que vendría después, porque Dios te está cuidando, porque Dios te está salvando. ¿De qué? De ti mismo. Porque tú ya pensabas que con decirle, voy a destruir, voy a despedazar Jericó, Señor. A ver, no es así, ¿eh? No es en tus términos, es en los míos. Y entonces se enojaron, y tanto se enojaron, que dijeron, vámonos a Egipto. Épale, o sea, de plano ya tu pensamiento es, por cuanto no es como yo digo, mejor me voy al mundo. Pues sí está grave tu pensamiento. Confía en Dios. Dios tiene el corazón en tu mano, tu corazón en sus manos, y tus pensamientos los conoce Dios. Sabe que tú ya quieres avanzar a toda velocidad. Sabe que tú ya quieres hacer esto y aquello a como dé lugar. Tranquilización, señores. Dios lleva sus tiempos, Dios lleva su ritmo, va a su paso y no te necesita solamente que confíes en Él. Eso es todo, confía en Él. Deja que te lleve por otro camino, no importa, finalmente su propósito se va a cumplir. Sí. Pero se enojaron. Y lo que se les ocurrió hacer es lo más fácil que tenemos cuando nos enojamos, empezar a echar habladas. Cuando nos enojamos somos buenos para echar habladas. Nos volvemos audaces, filosos. No, hombre, las palabras que decimos tienen la penetración así, esto sé que le va a doler. Y entonces hablaron contra Dios y contra Moisés. Moisés, pues ¿qué iba a hacer? Pues él era solamente el que recibía la orden y decía para dónde jalar. Pero aquí Dios sí se enojó. Y fíjense lo que pasa. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, ya se estaba quejando hasta de la comida que les estaba dando Dios. ¡Qué tristeza! Dios alimentándolos y ellos quejándose, solo porque no se salieron con la suya. Continúa diciendo la Escritura. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Pasaron por un lugar donde empezaron a sufrir ataques de serpientes y empezó a haber mortandad. Y aquí algo que vemos es que Dios sí causó bajas entre el pueblo de Dios. Sí hubo muertos. Aunque era su pueblo, sí hubo pérdidas por la manera de reaccionar de la gente. A veces pensamos, no, pues es que somos casi como intocables, ¿no? No, a ver, no vayamos a creernos esa. Sí hubo pérdida entre el pueblo de Dios y murieron, fíjense lo que dice. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo
y murió mucho pueblo de Israel. No poco, mucho pueblo de Israel. Hubo pérdidas. Y amados, a veces puede haber pérdidas también entre nosotros. Y no son agradables, no son fáciles de asimilar. Pero cuando alguien empieza a hablar, cuando a alguien se le va más la boca de lo que debe, no pide perdón, no se reconcilia con Dios, puede ser de las bajas del pueblo. Y no porque uno lo desee, sino porque las propias serpientes que representan el pecado están mordiendo a la gente y les hacen daño. Sí. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Reconocieron que habían actuado mal. Gracias a Dios. Sí. Y entonces le llamaron a las cosas por su nombre. Hemos pecado. ¿Por qué? Pues por si acaso, ¿no? Dicen algunos. Si acaso te ofendí, perdóname. O sea, eso no es pedir perdón, ¿eh? Aquí vemos que sabían exactamente por qué se acercaron a pedir perdón. Hablamos contra Dios y contra ti. El arrepentimiento es justamente esto. Es reconocer que hemos actuado mal, no por si acaso. No, a ver, si el Espíritu Santo te manda a ponerte a cuentas con alguien, ponte a cuentas y listo. Y no llegues, por si te ofendí, ¿eh? No, perdón, te ofendí porque dije esto de ti, porque hice esto contra ti, porque hablé contra ti, porque... Y le ponemos nombre, porque eso hace un verdadero arrepentido. Ponerle nombre a las cosas y decir, la regué, perdón. Y entonces aquí dice, hemos pecado contra ti. ¿Por qué? Porque hablamos mal contra ti, contra Dios y contra ti. Ponle nombre a tus maldades. Cuando te acerques a pedirle perdón a Dios, no es, Señor, porque tú me conoces y sabes que soy de carne y pues tú sabes que cualquier cosa que pude haber hecho, no, a ver, ponle nombre a las cosas que sabes que has hecho mal. Acércate diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo, porque hice esto, porque hice esto otro, porque hice aquello, porque me he portado mal, porque eché mentiras. O sea, háblale directamente y sé honesto. Entiende que es el momento de la reconciliación. Cuando te mueras ya no hay tal reconciliación. No existe el purgatorio. Ya no hay otro chance. Hay que llamarle las cosas por su nombre y decir, he pecado. Sí. Aquí está el arrepentimiento. Esta es parte de lo que Jesús dice que hay que volver a nacer. Esto es parte de eso. ¿Quién puso en el corazón de estas personas que decían, vámonos de nuevo a Egipto, aquí nos vamos a morir de hambre, ya nos fastidiamos, ya nos cansamos siempre, es lo mismo, etcétera, etcétera? Quienes hicieron eso, dijeron después, ay Dios mío, ¿cuánta gente ha muerto por esta clase de pensamiento? ¿Cuánta gente ha muerto por esto otro? Así que el arrepentimiento está reflejado aquí. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Y luego viene la salvación, levantar la serpiente que hizo Moisés. Son los dos conceptos que tenemos que aprender para entrar en el reino de los cielos: arrepentimiento y fe en lo que hizo Jesús en la cruz. Sí. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y eso fue lo mismo que hizo Jesús. Se puso en la brecha. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entendemos que la gente ya decía, hemos pecado, o sea, ya está arrepentida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le hacía falta? Mirar a la serpiente. Pero era algo tan sencillo que a veces la gente dice, ¿a poco así ya? ¿Ya con eso somos salvos? A ver, es que cuando alguien de verdad lamenta mucho lo que hizo, su forma de vida, no requiere más. Ya sabe que está mal.
ya sabe que necesita un Salvador, no requiere que lo estén agarrando a bibliazos, ya sabe que necesita de Cristo y lamenta mucho su forma de vivir. Así que lo que sigue es mirar al que traspasaron. Y sed salvos todos los confines de la tierra. Sí. Esta escena en el desierto representa la manera en la que Dios hace que la gente vuelva a nacer. El arrepentimiento y la fe en Jesús. Hemos pecado contra ti y contra Dios y contra ti, porque hemos hablado mal. Amado hermano, amigo, es necesario ponerle nombre a las cosas. Dejar de estar relativizando. No puedes relativizar lo que sabes que está mal. Porque si no lo puedes relativizar en otra persona, no tienes el derecho a relativizarlo en ti. Si alguien te roba y te saca tu cartera y se va corriendo, no dices, bueno, pues fue su enfoque, ¿no? Depende de cómo lo vio él. No, te robó. Pero cuando tú haces lo mismo y sales a hurtadillas de tu trabajo diciendo, me voy a llevar esto, en fin, que nadie se da cuenta, es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? Dicen. Bueno, el ladrón que se fue con tu cartera te decía lo mismo. Ah, pues mira, él sí tiene chamba, cada quincena le cae su lanita, pues es como quitarle una quincena a un gato. No es así. Amados, hay que ponerle nombre a las cosas y ser bien sinceros y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y es esto, y he sido un chismoso, y he sido un murmurador, y he sido un libidinoso, y le empiezas a poner nombre a cada cosa, pidiéndole a Dios que te perdone y cambiando tu manera de verlo. Ya no lo sigas justificando, ya no lo sigas normalizando, ponte del lado de Dios, velo como Dios lo ve. Y entonces podrás entender que el arrepentimiento es verdadero y que solo te faltaba mirar a la cruz. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? Es bien importante que lo entendamos porque la mayoría de la gente dice solamente yo ya soy cristiano porque recité algo. No. Pregúntale a la gente que estuvo siendo mordida si tenía que recitar algo. Tenía que arrepentirse y mirar a la cruz. Eso era todo. Eso era todo. Continúa diciendo la Escritura, ya casi terminamos. Dice la Escritura, continúa diciendo, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es exactamente lo que Jesús quiere que hagamos. Si estás dispuesto a cambiar de manera de pensar, es justamente lo que Dios hizo en esa cruz. Por eso, regresando al Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya vimos que antes de la fe está el arrepentimiento. Antes de poder ver a Jesús levantándose en la cruz, necesitamos cambiar nuestra manera de ver la vida. Y de decirle, y de ponernos del lado de Dios, y dejar de ponernos del lado del pobrecito de mí, yo soy la víctima, ay, es que nadie me comprende, nadie me ama. Bueno, Dios murió por ti, así que sí hay alguien que te ama, hay alguien que sí se está preocupando por ti. Sí. Y cuando Jesús fue a la cruz, fue levantado así, tal cual, fue puesto en una monte llamado el Gólgota, la calavera, el lugar en el cual el Imperio Romano había designado para que sus enemigos fueran exhibidos en lo más alto, que en todo Jerusalén se pudiera saber que Roma tenía el gobierno y podía matar a sus enemigos y exhibirlos en lo más alto que se pudiera.
Bueno, pues así Jesús fue exhibido en el lugar más alto, en el lugar de los enemigos. Ahí fue puesto Jesús. Pero antes de que esto sucediera, antes de que muriera en la cruz, fue golpeado de manera brutal, terrible. Grandes gotas de sangre iban cayendo al suelo por donde Jesús iba pasando. Y esta es la parte de la historia que a lo mejor a veces no alcanzamos a entender. Dios está airado contra el pecador todos los días. Y para que Dios pudiera salvarte, para que pudieras mirar a la cruz y ser salvo, la justicia se tenía que cumplir. Es decir, Dios no podía tenerte por inocente. Tenía que haber un sacrificio para no quedarte tú como alguien impune. Estamos en México y aquí sabemos que la impunidad tiene que ver con esa falta de aplicación de la justicia, ¿sí? Cuando a través del dinero el juez dictamina a favor o en contra de alguien, ¿sí? Bueno, a nosotros nos da mucha frustración e indignación cuando nos enteramos que alguien que era culpable, que nos había afectado, era dejado libre. ¿A poco no? El que te robó la cartera, lo agarró la patrulla, pero ¿qué crees? Sacó de tu dinero en ese momento para que la patrulla se hiciera de la vista gorda y lo dejaran ir. ¿Te daría gusto? ¿Sentirías que fue una injusticia? ¿A cuántas personas has dañado con tus mentiras, con tus berrinches, con tus enojos, con tus murmuraciones? Ponte a pensar en un momento, si tuvieras una balanza, ¿hacia dónde se cargaría tus acciones? ¿Hacia lo bueno o hacia lo malo? Ahora piensa cuántas personas demandan que seas castigado, que se actúe con justicia contra ti. ¿A cuántas personas has dañado? Esas mismas personas que dicen, oye, es que fulanito de tal me echó mentiras, me engañó y yo le creí, hizo esto, hizo aquello y yo pensé que era sincero y era sincera. Todas esas cosas merecen un castigo justo. Y la paga del pecado es la muerte. Así que, ¿qué tenía que ser Dios para poderte salvar si estás arrepentido? ¿Cómo poder librarte de la sentencia y que tú quedaras libre? Imagínate, voy a poner el mismo ejemplo. Vas caminando ante el juez, tú sabes lo que hiciste, tú sabes cuántas cosas has hecho, tú sabes las cosas malas que has hecho, y vas caminando ante el juez sabiendo que pues inocente no eres. Inocente no eres. Ya tienes, no importa si somos grandes o pequeños, ya tenemos una estela de gente a la que hemos dañado a través de nuestras acciones. Y el juez está ahí para sentenciar. Es más, ya me la sé. Ya sé que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo podría ser libre? Diciéndole a Dios, ya no lo vuelvo a hacer, me arrepiento. Bueno, si tuviéramos un costal y echáramos piedras a ese costal, cada acción sería una de esas malas acciones. Vamos llenando nuestro costal. ¿Qué sucede si cambio de manera de pensar? Ya no le voy a echar más piedras a ese costal. O sea, ya me voy a detener, ya no voy a aumentar más y más, y ya no voy a seguir a una mentira y no le voy a echar otra, no, ya me detengo, no voy a decir mentiras para acabar rápido. Me detengo. Pero ¿y todas las que ya hiciste? ¿Y el costal que ya estaba lleno? No es justo que la gente que se dañó se actúe con justicia por Dios, por ellos. Sí me doy a entender por qué tenía que venir Jesús, porque cuando Él va a la cruz, toma nuestra sentencia sobre sí mismo. Él
toma nuestro castigo sobre sí mismo. Y cada golpe y cada latigazo que le dieron es la sentencia que yo merecía. Es como si el abogado que estaba a un lado se levantara y dijera, no sobre él, yo entro en su lugar. ¿Cómo queda aquel delincuente que había sido el culpable si resulta que su abogado, su defensor, entra en su lugar, en lugar de él? ¿Cómo quedas? Libre. Si alguien ya pagó por ti, si alguien paga una fianza, eres libre. Jesús pagó por ti. Y si ya cambiaste tu manera de pensar y de actuar, puedes ser verdaderamente libre. Puedes entrar en una vida muy diferente, porque las cosas de las que te arrepientes vas a estar dispuestas a luchar para no volver a caer. Y ahora, sabiendo que el amor de Dios fue de tal manera que dio a su propio Hijo para que tengamos fe en Él, ya no tenemos excusa. Podemos caminar en libertad. Podemos ser verdaderamente libres. Porque si ya pagó por mí y yo ya cambié mi manera de ver las cosas, entonces ya no tengo de frente más que caminar confiando siempre en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, que es creo que el más famoso de la vida cristiana, está en esta conversación con Nicodemo. Fue Jesús quien la dijo en una conversación con alguien que necesitaba volver a nacer, que no había vuelto a nacer, que sabía y tenía una religión, pero que necesitaba volver a empezar. A eso te invita Dios, a volver a nacer. Les invito a que cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, qué importante es dejarse de justificar a uno mismo. Qué importante es volver a empezar, Señor. Te ruego, Señor Jesús, que vengas a traer salvación, a levantar a Jesús, Señor. Por favor, ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá.
ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré. Padre, tú conoces perfectamente nuestros corazones, Señor. Sabes a quién necesitas salvar, Señor. ¿Quién necesita volver a nacer? Los conoces perfectamente bien, Señor. Padre, te ruego que les digas tú que les es necesario volver a nacer. Que puedan entender que el camino es el arrepentimiento y la fe. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego, Padre, que no haya engaño en ningún corazón, que nadie se quiera engañar diciendo yo sé Biblia. No, Señor, por favor, ten compasión, Señor.